Bienvenidos a la conferencia Herramientas para el análisis de riesgo crediticio en la nueva normalidad. Para mí es un placer nuevamente estar con la Secretaría de Graduados de la UBA, de la Facultad de Ciencias Económicas, primero porque es mi casa, yo me recibí ahí hace muchos años, y también porque es muy bueno trabajar con un equipo tan profesional como el que dirige el contador Rubén Arena, a una persona realmente a la que aprecio, y bueno, y a todo ese equipo que hace cosas tan buenas y justamente en un momento tan difícil como este. Así que realmente honrado de poder trabajar con ustedes. Quizás algunos me conocen, básicamente porque hace más de 35 años que me dedico a la docencia. Mi nombre es Fernando García. Los que más me conocen probablemente es porque han venido a hacer algunos de mis cursos en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal. Toda mi especialización ha sido básicamente en análisis de riesgo crediticio, análisis de estados contables bajo normas NIF, y en el Consejo en los últimos años he dirigido la especialización de riesgo crediticio con, la verdad, un programa muy bueno que el Consejo tiene y donde hemos formado a muchísimos analistas de crédito del sistema financiero. Así que es una gran posibilidad esta la que tengo en el año de poder refrescar algunos conceptos y estar cerca de muchos colegas, ¿sí? Vamos a ir un poquito viendo de qué se trata la conferencia del día de hoy, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de la nueva normalidad, ¿a qué llamamos la nueva normalidad, no? Yo estaba parado en el mes de abril y hablando con algunos colegas y diciendo, bueno, eh, ¿cómo analizamos las empresas en este contexto? ¿Sí? ¿Vamos a seguir igual o tenemos que cambiar la mirada? Y realmente tenemos que cambiar la mirada. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el mundo no va a volver a ser el de marzo 2020 y no es un tema de resignación, sino simplemente es un tema de tomar conciencia de los nuevos desafíos. Por eso en ese momento eh, empecé a escribir un libro que lo terminé y lo publiqué, que se llama La Nueva Normalidad, donde básicamente hago el repaso de todas las nuevas herramientas necesarias para salir del análisis tradicional. Entonces, esta conferencia trata sobre eso, sobre repasar esas herramientas que son de naturaleza imprescindible. Bueno, un poco como decía hace un ratito, ya estamos en el medio del lío, entonces, ¿qué acciones inmediatas tendría que empezar a pensar? Bueno, lo primero es ser positivo, ¿sí? O sea, el escenario actual no tiene que ser peor, pero seguramente va a ser diferente. Eso es crucial cuando uno analiza empresas, o sea, entender el presente y poder proyectarlo, ¿no? En términos de la realidad. Hay que asumir los cambios, ¿sí? O sea, los cambios positivos como la disrupción tecnológica, muchas cosas que fuimos viendo en estos días, en estos meses, que la verdad que nos facilitaron la vida, pero también tuvimos muchas cosas negativas que son muy visibles como la pérdida de empleo, bueno, nuevos hábitos que tuvimos que asumir, que bueno, que con el tiempo veremos si algunos se mantienen o si adquieren otra forma. Eso pasa también con las empresas. ¿Sí? Y un tema también, yo diría como imprescindible, es hacer el duelo ya, ¿sí? O sea, entender que la situación va a ser diferente y que el presente es lo esencial de nuestro futuro, ¿sí? O sea, tratando de comprender el presente, probablemente vamos a poder proyectar con bastante razonabilidad el futuro. Esto es fundamental porque las matrices en general de créditos, toda la metodología de riesgo crediticio, es una metodología muy antigua, que la verdad está basada en matrices que son muy cuantitativas, ¿sí? En términos que sacan los indicadores de los balances. Entonces, es difícil poder entender una empresa mirando el balance, más en la Argentina cuando venimos de una macro terrible de años, ¿sí? Más de una década de recesión, o sea, es imposible que las empresas tengan buenos balances y hacia adelante, ¿qué podemos esperar? Y seguramente balances malos también en general.
Entonces, en base a eso tenemos que analizar a nuestros clientes. Entonces, las simples matrices cuantitativas seguramente no nos van a aportar toda la información necesaria como para poder proyectar, pensar negocios, mirar a los clientes bajo una óptica razonable. Entonces, por esa razón, tenemos que repensar la metodología, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería una buena noticia para Argentina? Que bueno, Argentina nunca fue normal. O sea que para nosotros estamos hablando de una nueva anormalidad. O sea, es algo más que se suma a todos los líos que habitualmente nosotros estamos acostumbrados a ver en este país. Eh, que de alguna manera tenemos también el diario del lunes, porque vamos viendo lo que va pasando en Europa, en Estados Unidos, y algunas cosas podemos ir como previendo comportamientos o cosas que van sucediendo. Pero bueno, Argentina es un animal en movimiento donde las oportunidades hay que tratar de entenderlas y los riesgos son innumerables, innumerables de todo tipo. Entonces, el temario básicamente parte de algo que yo llamo el punto de partida, que sería entender el presente, y después vamos al concepto clásico de cómo comprendemos el estado del cliente, ¿no? Elementos cuantitativos, cualitativos, esa doble mirada, que es como te decía yo hace un rato, la mirada de las matrices de riesgo está basada en esas dos consideraciones. Y después vamos a ver cómo se analiza la viabilidad de un cliente ahora, de una empresa, y qué supuestos, así como muy primarios, yo tendría como para descubrir la zona de oportunidad, ¿sí? Entonces, en base a eso, trato de llegar a la parte final, que es cómo redactar informes crediticios, ¿sí? Eh, Básicamente esa sería un poquito la idea de lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? En esta conferencia. Bueno, vamos a arrancar. Entonces, la primera pregunta que yo me hacía en el libro y que me hacía en el mes de abril, ¿qué cosa no vimos? ¿Hay algo que no vimos? Bueno, seguramente lo que no estábamos teniendo en cuenta es que muchos de los cambios que están sucediendo a nivel tecnológico de nuestra vida, del día a día, ya de alguna manera estaban instaladas las tecnologías para trabajar de esta manera. O sea, ¿por qué? Porque estamos claramente en la cuarta revolución industrial, ¿sí? O sea, nosotros ya pasamos, el, digamos, todos los estadios de la tercera revolución industrial y el operador que trabaja en una planta totalmente automatizada dispone de una combinación de elementos que son totalmente automatizados y hasta con inteligencia artificial. Entonces, a temas cotidianos como de los que estamos hablando, del teletrabajo, en realidad ya estaban, la tecnología ya estaba disponible, no lo estábamos aplicando. ¿Y por qué? Porque los cambios seguramente son más lentos, los cambios donde nosotros, las tecnologías se van adaptando, la gente se va acostumbrando. Esto fue una emergencia, la del COVID, y en gran medida nos obligó a todos a encerrarnos en nuestra casa y empezar a trabajar desde nuestra casa en muchas profesiones. A muchos nos obligó a vender en forma online, que digamos de alguna manera eran canales, los canales electrónicos eran canales que no estaban ni explotados o no eran conocidos. Y bueno, y todas esas obligaciones y esas cuestiones nos hizo empezar a explorar cosas y que no conocíamos y a un aprendizaje totalmente diferente. Entonces, con esto quiero decir que el COVID en realidad aceleró los tiempos de implementación de tecnologías que ya estaban claramente, totalmente disponibles para ser operativas. Que no significa que en este momento la estemos usando bien, como por ejemplo el tema del teletrabajo, probablemente uno trabaja en casa, pero eso no significa que estemos aplicando el teletrabajo como debería ser, porque estamos en una emergencia, uno está vendiendo en forma por canales electrónicos y seguramente no estamos aprovechando todas las posibilidades de la venta en canales electrónicos, pero estamos transitando ese camino. Entonces, el punto de partida es reconocer que estamos frente a un cambio, una bisagra del tiempo
que nos hace entrar realmente en lo que llamamos el siglo XXI. Entonces, ¿qué cosas habían cambiado realmente? Yo parado en abril estaba pensando, ¿cuántas cosas habían cambiado en los últimos años? Y probablemente hay cosas que prácticamente no tenían cambio en muchísimos años. Miren, por ejemplo, las imágenes de una escuela actual, que es la que está arriba, y la imagen de una escuela de principios del siglo del año pasado, digamos, de principios del siglo pasado, perdón. Y la estructura, como los chicos estaban sentados, cómo los maestros impartían clase. En realidad, el mundo del conocimiento no había cambiado en demasía. Y no ahora, por ejemplo, en pocos meses nos tuvimos que adaptar a usar todas las herramientas desde Zoom hasta Classroom, hasta todas las herramientas educativas virtuales que pudimos ir agarrando como para hacer que esto empiece a traccionar. Pero como yo comentaba, esas herramientas estaban totalmente disponibles. O sea que había cosas que no habíamos efectuado cambios efectivos, más que nada por un tema de la inercia del cambio. Entonces ahora todo eso hacia adelante va a ir traccionando, yo creo, de alguna manera positiva, va a ir influenciando en nuestra vida. Seguramente la educación no puede ser totalmente eh, por vía virtual, porque hay todo un tema de socialización en el proceso de la educación. Si yo, la verdad, no disfruto claramente las clases virtuales, soy más un animal del aula, me gusta interactuar con la gente, y probablemente el proceso educativo es diferente, el proceso donde uno imparte los conocimientos. Pero seguramente nos vamos a tener que acostumbrar a que los productos educativos se transformen en productos híbridos. Entonces, el entender eso nos hace entender que estamos en otro siglo, que seguramente es el siglo XXI. Estas son imágenes reales, por ejemplo, la de arriba es una imagen de un robot que te recibe en el aeropuerto de Shanghái y básicamente si vos tenés alguna duda, te indica a dónde ir, digamos, prácticamente tiene casi todas las respuestas posibles que una persona que llega al aeropuerto necesita. Y tiene una apariencia totalmente humana, te habla, te indica, tiene una pantalla táctil que vos podés usar y también para hacer consultas. Entonces, el reemplazo del ser humano por robots ya no es algo, una película de Asimov, es algo real. Lo de abajo es un call center de Estados Unidos que está operado íntegramente por robots. Entonces, estos cambios van a hacer que claramente cómo el ser humano y los robots se integran o las tecnologías eh, artificiales se integran al mundo del trabajo, va a hacer cambiar las cadenas de producción, las cadenas de logística, las rentabilidades y las pérdidas de las empresas. Yendo hacia lo que es la Argentina, nosotros nos encontrábamos en marzo del 2020 con un cambio de gobierno, empezar el año de una manera diferente, y todo cambio de gobierno trae expectativas, y uno intenta que esas expectativas sean buenas. Entonces, si bien la situación era mala, las ventas eran totalmente tradicionales con el modelo anterior, y había una cierta esperanza por el cambio de gobierno. ¿Sí? Uno estaba pensando, bueno, se va a reactivar la producción, van a tomar algún tipo de medidas. Bueno, nos agarró la pandemia y entre abril y agosto el canal online creció 4 veces, el consumidor cambió los hábitos de consumo y en ese periodo fundamentalmente hubo un cierre acelerado de empresas y pérdida de empleo, con la destrucción lamentablemente del capital físico y financiero de las empresas, porque son empresas que no van a volver a abrir más. Entonces las expectativas pasan de ser positivas a tornarse totalmente negativas y el cliente adquiere nuevos hábitos, o sea, el cliente empieza a ser un animal de la comparación, porque gente que nunca había usado un celular para usar Mercado Libre, eh, empieza a comparar precios, productos, opiniones, entonces los mercados y el comportamiento
del consumidor empieza a ser diferente. Las empresas empiezan a ganar y a perder ventas por comparaciones. Entonces hay que tratar de entender cómo es ese proceso. ¿Sí? Entonces el canal online crece de una manera totalmente acelerada. O sea, lo que ha crecido el canal online probablemente en, yo diría, 5 o 6 años, probablemente era lo esperado y creció de golpe en 4 meses. Entonces el periodo abril-agosto fue el más fuerte en esto. A partir de que se empieza a liberar de a poco el tema de las restricciones, se empieza a motorizar un poco más el movimiento de la industria, bueno, empieza a mejorar un poco la situación, pero claramente no alcanza. O sea, el PBI está en una caída de 12 puntos aproximadamente, se recupera parte de la venta tradicional, pero el consumo no se recupera. O sea, nosotros estamos en niveles de PBI probablemente saliendo de esta pandemia de hace 10 años. Entonces vamos a tener un nivel de actividad bastante bajo en términos de lo que el país puede dar. Y el cliente es totalmente selectivo. Entonces tengo menos posibilidad de gente que me compre y ese cliente tiene pautas mucho más exigentes en términos de mirada. Bueno, entendiendo un poco el punto de partida, a partir de ahí tengo que decir cómo analizo una empresa ahora, ¿no? ¿Cómo analizo? ¿Cómo comprendo la situación de un cliente? Y bueno, preguntas básicas. ¿Su negocio funcionaba bien hasta diciembre? ¿Cómo funcionaba? Si funcionaba mal hasta diciembre, y bueno, tengo que analizar muy bien que con este golpe probablemente va a estar muchísimo más afectado. Ahora, si funcionaba bien, bueno, tengo que analizar por qué funcionaba bien y cómo se puede trasladar eso hacia adelante, ¿no? La calificación crediticia y el acceso a los bancos era razonable. Esto es fundamental porque si tenía buen acceso a los bancos y tenía buena calificación crediticia, probablemente haya podido tener una situación un poco más estable en términos de financiamiento. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿la posición patrimonial de los propietarios era sólida, digamos? ¿Tenían algún resto como para poner plata a la empresa, como fue pasando? Donde con este parate, bueno, hubo que poner plata de la de uno, como para hasta que salieran los subsidios del Estado, que tardaron bastante en salir, e implementarse, algunos nos cobraron enseguida, otros no. Entonces, esas situaciones fueron como, esa mirada fue crucial como para que una empresa siga o no siga, ¿no? Eh, el producto se vendía de una manera razonable, ¿sí? Era aceptado antes de la crisis. ¿Y por qué? ¿Cuáles eran los atributos? O sea, esos atributos se van a seguir manteniendo. Entonces, la empresa cuenta con financiación de los proveedores, tiene canales tradicionales. ¿En qué momento estaba la empresa? ¿Estaba en un momento de expansión o estaba muy tranquila, con un plan así como diciendo veo y espero, con el cambio de gobierno? Pues si la agarró en un proceso de la construcción de una planta, tratando de expandirse, bueno, la situación seguramente podía ser más grave ahora. Entonces, ¿cómo vendía? ¿Había utilizado los canales como Internet o solo vendía por canales tradicionales? Entonces, el comprender estas preguntas básicas me llega, de alguna manera me hace entender mejor el presente que puede estar atravesando una empresa, ¿no? Eh, Quizás parecen demasiadas preguntas, pero son las preguntas necesarias. Son las preguntas necesarias como para ver un poquito cómo está parado tu cliente y en base a eso, cómo poder entender las cosas que le pasan. Y acá empiezo a ver lo que es el mundo tradicional de créditos, ¿no? Eh, Cuando hablo de elementos cuantitativos, es entender a la empresa a través de los números, ¿sí? Entonces, ¿qué desafío tengo? Y tengo el desafío, como decía hace un rato, de entender una empresa que ya tenía balances malos y probablemente lo que pueda recibir hacia adelante sea malo también, o sea, los primeros balances que esté recibiendo, a no ser que, bueno, sean rubros así, qué sé yo, tipo que se reconvirtió y pudo empezar a hacer barbijos, alcohol en gel, cuestiones que
quizás se vendieron mucho en este momento, pero no es el común de todos los casos. Entonces, de las preguntas que yo me hacía en la slide anterior, trato de entender, por ejemplo, si su estructura de financiamiento es sustentable. ¿Y cuándo es sustentable una estructura de financiamiento? Y bueno, básicamente si la empresa genera fondos. ¿Y cómo genera fondos? Y si tiene una utilidad operativa positiva, puedo decir, sería como analizar a un paciente para un médico, ¿no? O sea, cuando una empresa tiene utilidad positiva, tiene margen operativo positivo, tiene pulso, digamos, susceptible de estar viva. Entonces, básicamente una empresa que yo encuentro en esas condiciones actualmente, puedo decir, bueno, tiene algún grado de viabilidad este negocio, ¿sí? Y después viene el tema de qué acciones tomaron, ¿no? Acá voy a los hechos concretos. Y los hechos concretos traducidos en número. O sea, ¿qué acciones tomó? Redujo la estructura, optimizó los costos y los gastos. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de repente que está vendiendo parte de la venta por internet y hay muchos locales físicos que quizás, un ejemplo, ¿no? Quizás no le sirven más. Y bueno, redujo aceleradamente los alquileres de esos locales. Entonces empezó a tomar acciones y esas acciones concretas, a mí como oficial de crédito, como analista de crédito, como alguien que tiene que evaluar la empresa, me las empieza a mostrar y yo las empiezo a comprobar. Entonces, este es un momento muy importante como para pensar en esos hechos concretos. En base a lo que estábamos comentando, tengo que empezar ahora a hablar de lo que llamamos las matrices de análisis de crédito. Quizás muchos de los que están escuchando la conferencia ya las conocen, pero bueno, vamos a parar acá un poquito y vamos a tratar de decir qué es una matriz. Básicamente la matriz de análisis de crédito tiene un montón de indicadores, de los cuales la mayoría o gran parte son de naturaleza cuantitativa y se basan como en indicadores como la liquidez de la empresa, el endeudamiento, la utilidad operativa, el EBIT, ¿sí? Y bueno, cuando los indicadores cuantitativos en el negocio tradicional de crédito eran buenos, la verdad que no pasaba nada, o sea, nadie miraba más allá, ¿no? Entonces, y si son malos, pasa lo opuesto, ¿sí? Nadie le presta, ¿sí? Entonces, la paradoja de acá es qué pasa si los indicadores más recientes son malos y los futuros probablemente lo sean. Entonces el negocio financiero, el de riesgo de crédito se debería parar porque, digamos, lo único que voy a tener son indicadores cuantitativos malos. Bueno, no debería ser así porque, digamos, la mirada del analista de crédito tiene que ser una mirada mucho más profunda de comprender la situación real de la empresa. Las matrices de crédito fueron como evolucionando con el tiempo y agregaron factores de naturaleza cualitativa, que ahora los vamos a repasar. Vamos a repasar los clásicos y vamos a repasar los que deberían agregarse, ¿sí? Como lógica. Y también deberíamos pensar si en este momento los factores cualitativos tienen un peso quizás un poco más decisivos para entender la empresa cuando tengo números malos. Entonces, ese es el gran problema de este momento, en tratar de entender empresas que entregan números malos que potencialmente son buenas y son susceptibles de financiamiento. Entonces, acá vamos a tener que esforzar la metodología de análisis, ser un poco más inteligentes, más disruptivos. Entonces, la trampa cuantitativa, ¿cuál sería? Que si tengo indicadores buenos, todos le prestamos, y si tengo indicadores malos, nadie le presta, ¿sí? Entonces, la realidad, de nuevo vuelvo a lo mismo. Fíjense que estoy volviendo a lo mismo de la slide inicial. Tengo que analizar el momento presente, ¿sí? Y para analizar el momento presente tengo que entender bien la situación. Entonces, lo que parece bueno puede no serlo, ¿sí? Quizás tengo números buenos, pero esos números buenos yo tengo que ser consciente que quizás son de diciembre del 2019. Entonces, lo que pasó entre diciembre de 2019 y marzo o abril son empresas que no son comparables. O sea, tengo que quizás una empresa que tenía una situación positiva, que tenía un producto que vendía,
ya en el mes de abril ese producto puede ser que en una de esas sea un producto que hacia adelante le cueste mucho repuntar, ¿sí? O sea, todos productos que tienen que ver, por ejemplo, con la exposición de la gente al virus, no sé, cambios de hábitos de consumo, ¿sí? Por ejemplo, un restaurante, y un restaurante probablemente con el negocio de salón se tuvo que haber reconvertido, porque si no se reconvierte, y seguramente va a tardar bastante tiempo durante este año en alcanzar un flujo de fondos razonable, ¿sí? Entonces, hay muchas industrias que quizás tenían buenos indicadores y su negocio cambió drásticamente, ¿sí? Y quizás me puedo encontrar con empresas que no tenían situaciones muy buenas a diciembre del año pasado y estaba totalmente explicado por la macro, quizás los productos de alguna manera son aceptados. Y acá me encuentro con la paradoja de que algo que quizás parece malo puede no serlo hacia adelante. ¿Por qué? Porque en el momento presente esa empresa capaz que se reconvirtió y en este momento empezó a vender muy bien, cosas que se necesitan ahora, como yo decía, el alcohol en gel, barbijo, no sé, él encontró, qué sé yo, está vendiendo eh, divisores de policarbonato para oficinas, para que la gente no tenga contacto físico. Y bueno, y se reconvirtió totalmente, está generando fondos. Entonces, si yo no entiendo el momento presente de ese cliente, y bueno, probablemente lo pierdo. Entonces, lo bueno puede no serlo y lo malo tampoco. Entonces, estoy en un momento de paradoja donde tengo que analizar muy tranquilo y ver muy bien en dónde estoy parado. O sea, los números por sí solos son importantes, pero no indican la realidad total de una empresa, ¿sí? O sea, digamos, nunca la explicaron los números solo, la realidad total de una empresa, pero en este momento concentrarme solo en los números es suicida. La manera tradicional de, volviendo un poco a ver cómo se analiza financieramente una empresa, es plantearlo en tres ejes: el momento pasado, el momento presente y el futuro. Entonces, cuando uno trata de entender en forma cuantitativa una empresa, es un problema de tres tiempos, ¿sí? Pasado, presente y futuro. En el pasado uno mira los balances, analiza las tendencias de los últimos años, pero ese balance nos llega a veces con 6 meses de diferencia. 6 meses de diferencia en Argentina es una enormidad. Miremos en nuestra vida todas las cosas que han cambiado o que cambian normalmente en Argentina y a eso le sumamos la pandemia. Bueno, entonces son situaciones totalmente diferentes. El presente es obligarme a analizar con un nivel de detalle muy profundo dónde está parada la empresa. Entonces ahí la acción inmediata sería toda la información que yo llamo como de naturaleza parcial o interina, deuda bancaria, cómo se financia con los proveedores, qué nivel de actividad actual tiene, el informe de los competidores, cómo funcionan los competidores, cómo evoluciona la macro en el sector particular que está el cliente, y después ver todo eso en un contexto simple, como puede ser eh, esa situación macro. Yo la veo normalmente en el análisis de Porter, donde uno analiza las 5 fuerzas. En el centro uno para a la empresa y la fuerza principal es la rivalidad entre los competidores, y después tengo cómo negocia con proveedores, cómo negocia con los clientes, la amenaza de nuevos competidores que ingresan al mercado y la amenaza de productos sustitutos. ¿Es un modelo simple? Sí, es un modelo simple, pero la verdad que casi todas las matrices de crédito, las empresas que trabajan sobre riesgo, usan como approach inicial para entender una empresa este modelo, que es el modelo que fue creado, yo diría, fines de los años 80. O sea, fíjense la cantidad de años que tiene, pero sigue vigente por su simpleza. Entonces, en base a esas primeras preguntas que me baso de las 5 fuerzas, trato de entender la realidad del cliente. Entonces, cuando hablo de situación económica y situación financiera, lo que tengo que tratar de entender en una empresa es que probablemente
la situación económica es una situación de un momento determinado, es la que me marca el estado de resultados, que son cada uno de esos primeros ejercicios que ustedes ven en el eje de arriba, y es el momento más presente, ¿sí? Entonces, una empresa que tiene sucesivos resultados económicos positivos y probablemente va a tener una situación financiera un poco más holgada. ¿Por qué? Porque está generando fondos de forma continua. Entonces, su activo, su pasivo, su patrimonio neto, que forman parte de lo que llamo la estructura de financiación, y seguramente va a ser mejor, va a ser más holgada. Una empresa que probablemente pierde fondos o tiene muchos resultados digamos, sucesivos económicos malos y seguramente necesitó préstamos, fue consumiendo su capital, entonces su situación financiera se fue desmejorando. Entonces, en ese sentido, la mirada de una empresa es una mirada armoniosa, donde uno tiene que entender estado económico, la situación económica y la situación financiera, y ambas están íntimamente relacionadas. Entonces, normalmente cuando uno hace un análisis financiero, uno lo divide en tres ejes. La situación económica, que es puro estado de resultados y foco en utilidad operativa. La situación financiera, activo, pasivo, liquidez, endeudamiento, ¿sí? Y lo que llamo flujo de fondos. Y el flujo de fondos, recordemos que es como yo saco la estrategia de financiación de una empresa. Componente esencial, que tenga utilidad operativa positiva. Si la utilidad operativa es positiva, una empresa que tiene utilidades positivas se financia con flujo de fondos propio, ¿sí? Ahora, si la empresa no tiene utilidad o su rentabilidad, digamos, no funciona, y seguramente va a tener que empezar con los procesos de conversión de activos, o va a tener que tomar deuda, y esas no son fuentes de financiación estables en el tiempo. Entonces, por eso es vital que una empresa tenga capacidad de generar fondos, ¿sí? Como mirada. Entonces, esto fue como una mirada a los elementos cuantitativos clásicos, ¿no? Entonces, paso de lo cuantitativo al mundo cualitativo. Bueno, ¿cuáles serían los elementos cualitativos clásicos? La capacidad de la gerencia, el atractivo de la industria y la posición competitiva. Eran esos tres. Esto se agregó por los años, yo diría, pasando los años 90, a las matrices de riesgo de las grandes calificadoras y generalmente otorgaban un componente positivo, negativo o neutro, o sea, como para definir un rating que estaba ahí, subía, bajaba de acuerdo a un elemento cuantitativo que podía aportar. Ahora, en realidad era tan grande el peso de los elementos cuantitativos que si lo cuantitativo no funcionaba, y el caso de crédito probablemente tendría a ser rechazado. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa ahora? Que en realidad cobra más relevancia en este momento el análisis de lo cualitativo, porque lo cuantitativo yo ya sé que va a ser malo en casi todos los casos. Entonces, tengo que extremar el análisis cualitativo. Cuando hablo de la capacidad de la gerencia, hablo de la habilidad que tiene la gerencia para manejar el negocio. Y acá, bueno, están en toda su dimensión visto a qué le llamamos, cómo se compone esa habilidad. Desde la credibilidad personal en el centro, ¿no? Cuán confiables son los que manejan la empresa, dominio del negocio en la cúspide, ¿sí? Saben lo que hacen o no lo saben, tienen habilidades, saben dominar el cambio, saben manejar los empleados. Bueno, esos son todos los componentes que forman parte de la capacidad de la gerencia. Cuando hablo del atractivo de la industria, es para el caso específico de la industria donde opera el cliente, si ese mercado funciona. Y a su vez, a eso le suma la complejidad de analizar si los productos del cliente en qué momento de la curva de funcionamiento de ciclo de vida están, porque por ejemplo, si están en una situación de madurez, y probablemente, como miran ahí en el gráfico, me puedo encontrar que están generando fondos. Ahora, si están recién introduciéndose en el mercado,
Y algo que yo introduzco en el mercado tiene un tema de que no alcanzo a generar fondos inmediatamente, porque está en una etapa de crecimiento. Ahora, el problema es si me agarró la pandemia con un producto que estaba en declinación. Entonces ahí la situación puede ser bastante más complicada. Pero el ciclo de vida ayuda un poco mucho para entender estas situaciones particulares. No es determinante, pero sí es un elemento importante. Y acá está el análisis que yo le contaba de Porter, ¿sí? Podríamos hacer una clase entera de esto, pero básicamente son esas 5 fuerzas donde yo paro en el centro de la cruz a la empresa que analizo. En el centro de la cruz está la rivalidad de los pares, o sea, todo lo que hacen lo mismo que la empresa que yo analizo. ¿Qué rivalidad hay en ese negocio? Cuanto más rivalidad, hay menos ganancia, hay mucha fricción en ese mercado. Y analizar qué poder de negociación tienen los proveedores, qué poder de negociación tienen los compradores. Pueden ingresar nuevos competidores a ese mercado y hay disponibilidad de productos sustitutos a lo que la empresa hace. Bueno, esos son elementos importantísimos de entender por qué. Porque son los que van a determinar el flujo de fondos futuro, ¿sí? O sea, una empresa que no puede dominar todas estas variables y probablemente la estabilidad de fondos hacia adelante se le puede complicar. Entonces yo entiendo esto, probablemente puedo hacer una proyección de la empresa con cierto grado de razonabilidad. Si no entiendo cómo la empresa está parada, difícilmente pueda proyectar su operatorio. ¿Qué elementos cualitativos se agregan? Que acá le llamamos, por ejemplo, factores no clásicos. Y bueno, la capacidad que esa empresa tiene para resistir los malos momentos, la resiliencia, ¿sí? Eh, es posible que la empresa se adapte a los cambios, tiene una estructura, me ha demostrado a mí que se puede adaptar a todas circunstancias cambiantes, tiene una estructura de conocimiento, o sea, la empresa genera productos novedosos, es proclive al cambio, el personal es inteligente, digamos, la gerencia promueve eso, porque eso son las cosas que hacen crecer geométricamente a las empresas, ¿sí? Entonces, si yo puedo entender eso, tengo posibilidades de explicar en mi caso de crédito que esa empresa es sustentable hacia adelante, ¿sí? Con hechos, tengo que mostrar hechos concretos, ¿no? Y opera en todos los canales de venta, eso, o sea, eso utiliza lo que llamamos la omnicanalidad. ¿Por qué? Porque eso es fundamental en un momento como este. O sea, quizás vaya a haber un canal de venta tradicional que lo pueda mantener, pero la verdad que hoy por hoy el canal de venta por internet es un canal más que se agrega, los medios de pago electrónico también. Entonces, de alguna manera son temas importantes como para analizar si la empresa se puede manejar en todo eso, ¿no? Bueno, entonces, la empresa se adapta al negocio, o sea, un punto central es, ¿se pudo adaptar a la tecnología o quedó inmersa en un lío donde la tecnología está como en el primer caso del señor que le cuesta, que es una carga? Entonces, si la situación es así, el proceso de reconversión va a ser más difícil y el de generación de fondos también. Entonces, ¿cómo es el ciclo de generación del cambio? O sea, son, en general, yo cuando hablo con los directivos de la empresa, son optimistas, pero no están informados, ¿sí? Son demasiado pesimistas, ¿sí? Escépticos con respecto al cambio, que no le ven salida, ¿sí? Entonces, el ser demasiado optimista, el ser demasiado pesimista, probablemente son dos situaciones, dos caras de la misma moneda. Entonces, me tengo que quedar con alguna situación donde me doy cuenta que el escenario es realista. O sea, pero un realismo como esperanzado, ¿no? Que la empresa tiene posibilidades, la está analizando, está, digamos, la gestión del cambio tiene cierta dosis de racionalidad, ni demasiado optimismo ni demasiado pesimismo. Y en base a eso, ver que de a poco van alcanzando los objetivos que a mí me van diciendo. Entonces, esos son como elementos fundamentales como para mirar hacia adelante un cliente y decir, bueno, su negocio es sustentable.
Cuando hablo de resiliencia es la resistencia que tiene la empresa para resolver los shocks que han tenido a lo largo del año, es cómo se preparó para minimizar en general costos, daños, cosas que fueron pasando y frente a N cantidad de crisis que tuvo, cómo se recuperó. ¿Sí? Entonces, en base a eso voy viendo procesos de transformación y adaptación al cambio. Hay empresas que sí tienen una trayectoria que me pueden demostrar esto, y hay otras que se crearon hace muy poco y quizás no tienen un expertise como para mostrarme esto. Bueno, en las que sí tengo la posibilidad de poder mostrarlo es algo que en un caso de crédito, de análisis de crédito o análisis de una empresa, lo puedo mostrar. Digamos, me da sustento. Después está, esto es como un factor nuevo, ¿no? ¿Cómo fluye el conocimiento dentro de la empresa? Y eso eh, tiene un historial de prácticas de transformación, de generar productos nuevos, de ser innovadora. Los dueños son gente inteligente que se está formando, que no le tiene miedo a los cambios. O sea, entender cómo fluye el conocimiento de una empresa es entender que esa empresa tiene posibilidad futura de generar fondos. Una empresa que no aprende, que no tiene procesos de conocimiento, de generar nuevas cosas, de innovación, y son empresas que, como antes uno analizaba la empresa, decía no cambia la maquinaria, bueno, su proceso en el tiempo va, de generación de fondos va a ser como cada vez más lento. Bueno, empresas que no generan conocimiento, que no generan innovación, que no generan productos nuevos, probablemente en ciclos tan cambiantes como los que vivimos, bueno, seguramente tengan procesos así, digamos, procesos de que de a poco van a ir como declinando. Son empresas como que se quedan en el tiempo. Bueno, ahora llegó el momento de empezar a ver si el negocio funciona o no. Y eso se llama viabilidad. Entonces, la viabilidad, cuando uno habla con el cliente en la entrevista, de qué te pasa, cómo está funcionando el negocio, contame. Entonces, el tipo tiene una idea clara del negocio actual, ¿sí? O se está reformulando el negocio, tiene una idea base, tiene experiencia de venta, o sea, está vendiendo bien, ¿sí? Eh, Porque a eso yo le llamo la experiencia actual, no basarme en lo que pasaba antes de marzo, digo, experiencia actual, cómo está funcionando. A ese mercado, ingresaron nuevos competidores, cómo funciona la competencia, mejor que mi cliente, y el nivel de actividad se recupera, está parado, veo que no hay manera de levantarlo. Bueno, eso forma parte del análisis de viabilidad en condiciones actuales de un cliente, ¿sí? Entonces, preguntas básicas que se debería haber hecho el cliente. ¿Mi producto existe o mi cliente busca otra cosa? Y eso nos pasa a nosotros a nivel personal. Digamos, en este lío de estos meses hemos cambiado hábitos de una manera dramática. Entonces, nos hemos hecho más tecnológicos en muchas cosas. Las cosas tecnológicas que son para bien quizás se sigan manteniendo, pero claramente con las nuevas estrategias de funcionamiento y de ventas es necesario reformular estrategias de marketing diferentes. Y eso me lleva a analizar seriamente las necesidades actuales de mi cliente. Entonces, a partir de ahí tengo que tratar de entender realmente cómo vender lo que tengo y en base a eso, bueno, ir viendo ese mundo de la transición, donde voy a tener ventas híbridas, ventas todas por canal de internet, lo que funcione en mi negocio. Pero ese análisis lo tuvo que haber hecho el cliente. Si no lo hizo, la viabilidad, bueno, puede ser quizás un poco más precaria, ¿no? Entonces, la viabilidad del negocio para cualquier cliente es entender la visión, la misión y los valores de acuerdo a la situación actual. En base a eso, desarrollar objetivos estratégicos nuevos, ¿sí? Eh, y esto generalmente tiene toda esa mirada de los tres planes, ¿no? El plan director, donde está la misión, la visión de la empresa, la razón de ser. El plan estratégico es que es cómo la empresa va a jugar, ¿sí? En el campo de juego, cómo va a jugar. El plan operativo es con el corto plazo cuáles son los principales objetivos y esos principales objetivos enunciados, sus principales enunciados llevados a números es el presupuesto.
O sea, básicamente eso es el pilar de los planes que un cliente debería tener como para tener su negocio ordenadito, ¿sí? Puede pasar que no tenga ni remotamente esto, pero si lo tiene, de alguna manera me da un poco más de certeza de que es un cliente que quizás eh, es más sustentable. Otro tema importante es cómo negocia, o sea, es factible que el cliente pueda negociar y negociar es importante porque en un momento de escasez de capital como este, en la locura del financiamiento que tenemos, eh, y bueno, puede salvar una empresa, pero ¿qué? Hay que negociar con quién. Y en Argentina con todos, con los empleados, con el sindicato, con los proveedores, con los bancos, con los clientes, con el Estado. Y bueno, ¿cómo aprovechó la situación particular el cliente que yo estoy analizando? O sea, ¿de dónde sacó provecho como para obtener una mejor posición competitiva? Un cliente que me manifiesta que tuvo buenas estructuras de negociación con empleados, con sus propios clientes, que renegoció sus créditos con los bancos de una manera eficiente, que aprovechó las moratorias, los beneficios del Estado, me está demostrando que tiene un manejo global de su negocio. Bueno, proyectar. Proyectar, que es un poco el desafío de esta slide, es pensar en el futuro, pero siendo consciente del presente. Entonces, en escenarios como es Argentina, Argentina siempre fue difícil para proyectar. Entonces, una cosa que yo recomiendo, en base, he trabajado durante muchísimos años haciendo proyecciones. Entonces, la experiencia que yo tengo es que cuanto manejas pocas variables, pero que sean claras, y normalmente la variable más crítica en toda proyección es el nivel de actividad. Digamos, en criollo, la verdad que es la variable que no hay que chingar, digamos, porque si uno chinga el nivel de actividad, uno tiene un problema con esto y toda la proyección no sirve, porque en base al nivel de actividad, uno que ancla el nivel de los gastos, la financiación, la generación de fondos. Entonces, si uno falla en el nivel de actividad, falla en toda la proyección. Y la moneda base, porque bueno, este es otro tema, ¿en qué moneda proyecto? Y yo diría, hoy por hoy el peso la verdad que no tiene, eh, digamos, tan poco valor, es, digamos, proyectar en pesos tiene el agravante de que tenés que inflacionarlo, la variable de la inflación tampoco hacia futuro se conoce demasiado, entonces quizás te conviene ver cuánto la empresa vale en dólares ahora, quizás decís, bueno, vale muy poco la empresa en dólares, bueno, vale muy poco, pero pensar cómo va a ir creciendo en valor hacia adelante. Entonces, si los pesos no valen ahora, proyectar algo que no tiene valor en el futuro no tiene sentido. Entonces, de alguna manera, cuando yo uso una moneda fuerte, aíslo el componente de la inflación futura. Quizás me puede dar un poco más de claridad al momento de proyectar, ¿no? Eh, pero bueno, ¿por qué? Porque si no, cuando empiezo a armar un cuadro, un Excel con las variables y los supuestos, un problema clásico es hacer una ensalada de supuestos y después empezar a meterle ponderadores, inflación, tipo de cambio, y bueno, al final termino confundiendo todo. Entonces yo aconsejo, cada uno tiene su librito en esto, yo aconsejo usar una moneda fuerte y a partir de esa moneda fuerte, que en este caso es el dólar, empezar a pensar si la empresa vale en dólares tanto, cómo puede evolucionar hacia adelante y empezar a proyectar eso. Entonces, parto de una base histórica, analizo los comportamientos de los productos, estoy viendo el cuadro de superior izquierdo acá del PowerPoint y voy viendo el comportamiento y la reacción del consumidor y en base a eso trato de armar un balance proyectado con un flujo de fondos, ¿no? Entonces, una proyección es tener una idea de, o sea, armar el estado de resultados proyectado, que es el presupuesto económico, en base a eso, con la generación de fondos que yo logro en el periodo que estoy proyectando, armo la parte financiera, o sea, me fijo cuántos fondos tengo disponibles de la generación propia y qué fondos voy a necesitar, ¿sí?
y en base a eso puedo armar activo, pasivo, patrimonio neto proyectado. Entonces, la idea cuando proyecto es armar un balance proyectado, no armar pedacitos de un balance, porque si no muy pocas conclusiones voy a sacar. Entonces, parto de un nivel de actividad teórico, analizo la estructura de operación posible y siempre basado en una estrategia que el cliente me explicó. Herramientas de análisis complementario que puedo tener y bueno, fundamentales en este momento el cálculo de punto de equilibrio. El cálculo de punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque una empresa que yo me puedo dar cuenta en dónde está el punto de equilibrio, probablemente hacia adelante me resulta más claro entender su negocio. Puedo proyectar en base a índices como hacen los enlatados, que desagregan índices de liquidez, de endeudamiento y van armando los rubros patrimoniales, o puedo tener herramientas estadísticas. Yo diría lo más simple, lo que menos me complique, lo más claro y lo que pueda explicar. Esa es la base de una proyección. Bueno, acá es el cálculo del punto de equilibrio, que seguramente todos lo conocen, pero debería entender cuál es el área de beneficio que tiene la empresa y cuál es el área donde el punto de indiferencia, donde no gana ni pierde. Entonces, en este contexto, ¿cómo puedo descubrir zonas de oportunidad para el negocio de un cliente? Y bueno, básicamente las zonas de oportunidad de cualquier negocio, estadísticamente, este es un cuadro que está sacado de una universidad norteamericana. Las empresas que normalmente ganan partiendo de ideas anteriores, que las van como reciclando, ¿no? Y en el medio de ese proceso tienen conocimiento de lo que hacen, ¿sí? Hay un conocimiento anterior ganado. Entonces, dos factores importantes para entender que el plan que la empresa está traccionando puede funcionar o no, que, que parta de una idea que la empresa manejó en algún momento y que tenga conocimiento. Esos dos factores son factores que hacia adelante me permiten entender que la empresa puede aprovechar escenarios de oportunidad. Porque si son cosas muy, muy nuevas, el análisis de la empresa, no digo que la empresa fracase, pero el análisis es mucho más inestable. O sea, normalmente los proyectos que tienen éxito contemplan estos dos factores. Cuando vemos el tema de lo que llamamos hace un ratito la posibilidad de la omnicanalidad, de cómo la empresa vende en diferentes mercados, este cuadro es un poco como fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque me va marcando en 10 puntos cómo sería la experiencia de venta, cómo reacciona el cliente y temas fundamentales como poder tener, no siempre, no siempre pensar que porque la empresa está en las redes sociales eso puede llegar a ser bueno. ¿Por qué? Porque si la empresa no tiene una adecuada relación con el cliente en las redes sociales, no contesta bien las cosas, no se maneja de una manera eficiente y bueno, puede degradar la marca y puede ser una empresa que se vaya al tacho. Entonces, las redes, así como pueden resultar buenas para hacer que las marcas se conozcan, son extremadamente peligrosas cuando no hay un manejo profesional. Entonces, la reputación de las empresas hoy está muy en las redes y hay que ser muy cuidadoso con eso. Entonces, estamos teniendo un montón de empresas que son novatas y se meten en las redes y eso puede llegar a ser un factor reputacional importante. Entonces, para medirlas hay que tener bien en cuenta. Entonces, un tema es que la empresa se posicione en las redes y en internet y en donde sea en el punto justo, ¿sí? O sea, muchas no van a vender todo por internet, otras van a ir a un modelo híbrido y otras quizás tengan que vender en forma tradicional porque en el mercado donde operan, quizás en el interior del país, no es necesario vender por internet o el consumidor no está tan acostumbrado porque quizás ni tiene internet. ¿Sí? Entonces, son situaciones como que se pueden ir dando. Bueno, entonces, los factores críticos que el cliente tenía que evaluar ya los habíamos repasado, que tenían que ver si los competidores estaban, cómo funcionan, si hay capital suficiente, si tiene tecnología,
Y después la situación personal, o sea, si el tipo a pesar de todas las cosas que le pasaron estos últimos meses, tiene ganas o no de seguir con el negocio. Entonces, en base a todo lo que hablamos, al final de todo eso, un profesional de crédito tiene que redactar un informe. Y un poco como para ir cerrando de a poquito lo que sería esta conferencia, yo les diría, en un informe de crédito, lo primero es ser claro y conciso, el tema de mostrar la realidad, tener en cuenta si la empresa que vos estás presentando para una instancia de aprobación es viable o no, y un tema fundamental es explorar la zona de negocios que hay con esa empresa y qué potencialidad tiene. Más teniendo en cuenta que, como dijimos, los números son malos, los anteriores, y los que vienen probablemente tengan una situación parecida, ¿no? Bueno, espero que hasta acá estén bien, digamos, hayan podido seguir esto. Yo trato de que sea una conferencia lo más contenida posible en el libro, la verdad. Hablamos de todo, es mucho más amplio, pero bueno, con esto metido en un formato conferencia, eh, trato también que sea lo más ameno posible, ¿no? Porque ya uno a esta altura está cansado de tanta pantalla, pero bueno, discúlpenme, espero que sea por lo menos amena la conferencia. Bueno, entonces, hacemos las conclusiones finales. En escenarios difíciles puede haber negocios, es necesario ser selectivo, lo que parece bueno numéricamente puede no serlo, ¿sí? Y lo que parece malo numéricamente también puede no serlo. O sea que tengo esa paradoja, ¿no? Los factores cualitativos toman una preponderancia nunca vista, cambia el paradigma del análisis. Más que nunca debo entender el negocio del cliente. Tengo que descubrir cómo ese cliente genera fondos. Eh, ahora las acciones concretas valen más que los números. O sea, valen más que números y sobre todo números antiguos. O sea, entonces, ¿qué hizo el cliente para traccionar esta crisis? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Hasta dónde se metió en el barro para salir? Todo es muy rápido ahora. Entonces, perder buenos clientes es muy rápido y ganar malos clientes también. Entonces, tengo que tener una estructura de análisis muy bien armada como para evitar estas dos situaciones, ¿sí? No debe presentar a aprobación un caso en el que yo realmente no estoy convencido, o sea, si yo personalmente no estoy convencido, no lo presentes, no presentes ese caso. Y mi eje siempre en este negocio es no perder capital. Pienso en negocios sostenibles en el tiempo. Así que bueno, básicamente la conferencia termina acá, desde el punto de vista de todo lo que vimos, de herramientas, de factores de análisis. Después, bueno, claramente se pueden discutir las condiciones de la Argentina, las condiciones del mundo, eh, pero bueno, esos son análisis macroeconómicos que cada uno tendrá que ir asumiendo con responsabilidad, ¿sí? Argentina nunca fue fácil de analizar, los escenarios en este país son inestables y a eso le sumamos el riesgo de pandemia. Entonces, probablemente tenemos la vacuna en el corto plazo, pero bueno, el efecto de la vacuna todavía no está probado. Entonces, Europa, por ejemplo, el mundo civilizado se decía que estaba en una instancia de recuperación y ahora están en una segunda pandemia y esa recuperación que parecía una V corta hacia arriba y se recuperaba enseguida Europa, parece ser que no va a ser tan así. Entonces, eh, eso va a generar una macro mundial difícil, con niveles de financiamiento, tasas de interés, que el mundo va a cambiar o todavía va a ser muy dinámico en esas cuestiones. Y Argentina tiene muchos problemas en términos ya estructurales, que ya teníamos, y ahora con el tema de la pandemia tenemos más, pero el tema de la emisión monetaria, la inflación elevada, que es persistente desde el gobierno anterior, estamos hablando del año que viene de un 60% de inflación en términos de, digamos, es el número que más
consensuado está en general en las consultoras económicas. Ese número paraliza cualquier nivel de actividad económica, entonces hasta que no empecemos a parar la inflación, y probablemente todo se va a ir como malogrando. Entonces, la macro plantea estas situaciones. Pero bueno, espero que hayan pasado muy bien este rato. Para mí fue un placer nuevamente estar con la Secretaría de Graduados de la UBA. Les envío un cordial abrazo. Les dejo en la última slide, les voy a dejar mis contactos por si tienen alguna duda en particular. Y nuevamente, un abrazo muy grande a todo el equipo de la Secretaría de Graduados y a Rubén Arena por esta oportunidad. Hasta pronto.